de Zoom o por el chat de YouTube. Mándenos un saludito si todavía están en la playa. Algunos están en Semana Mayor, ¿cierto? Otros están en Semana Santa. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, invitarles a que me acompañen en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos 12, acá estamos con un poco de frío. Los que tienen mucho frío se pueden hacer hacia este lado que hay sillas vacías. Los que tienen calor se pueden hacer ahí cerca de la puerta que está venteando sabroso. ¿Cierto? Yo estoy acá porque todavía sigo agripado un poquito. Vamos a buscar entonces allí en la Biblia Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8 y yo voy a leer en la Biblia en lenguaje actual. Biblia en lenguaje actual. Hemos estado hablando, reflexionando hace algunos días acerca de dos palabras: cambio y transformación. Cambio y transformación. Y creo que son dos palabras que se están hablando mucho a nivel social, a nivel económico, a nivel político, ¿cierto? En estos últimos tiempos, bueno, desde hace algunos años se viene con esas intenciones, el cambio y la transformación. Pero también hay un aspecto que es el aspecto espiritual y hay algunas cosas que tenemos que considerar. Por eso a esta serie que estoy desarrollando le he titulado Si no cambiamos, ¿qué transformación esperamos? Y es una lógica, ¿cierto? Si no hay cambio, pues no vamos a ver transformación. Y este pasaje nos introduce en la reflexión. Voy a utilizar varios pasajes, no vamos a entrar en una exégesis y en una explicación profunda, sino que van a ser pasajes de referencia para tener en cuenta esta reflexión. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 1: les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa
con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Y es un pasaje de mucho desafío para nosotros, pero es un pasaje que nos enfoca en lo que nosotros estamos reflexionando en estos días. Si no cambiamos, ¿qué transformación nosotros esperamos? Y Dios nos está motivando a que pensemos en lo que Él permanentemente nos exhorta a que nosotros hagamos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Estos días que se ha estado generando tanta polémica y tanto debate respecto a las personas que quieren asumir el liderazgo político de nuestra nación, pues ha ido producto de la influencia de los medios, ¿cierto? Y de la influencia del mundo en medio de nuestra sociedad y por ende inclusive dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, se han ido generando bandos, se han ido generando grupos, los de acá y los de allá, ¿cierto? Pero hoy cuando nosotros miramos desde una concepción general y global, ya no hay gente ni de acá ni de acá. Vemos todo un sistema ideológico que está imperando en las mentes de todas las personas, incluyendo en las mentes de nosotros los cristianos. Y creo que este pasaje es muy diciente porque habla, si ustedes se ubican allí, nos está hablando de la necesidad de transformarnos a partir de una renovación interior, dice allí. Nosotros debemos transformarnos desde una renovación interior. No va a haber transformación si en nosotros no hay un cambio interior. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y producto de eso, como también nos lo esboza este pasaje, pues cuando nosotros estamos en ese proceso de cambio y de transformación que nos está presentando, que nos está ofreciendo la obra de Cristo, que viene incluido en todos los beneficios que la obra de Cristo ha hecho por nosotros. Estamos celebrando, estamos recordando y estamos proclamando esa obra constantemente con nuestro testimonio de vida. Cuando nosotros estamos dando fe de que Dios está haciendo algo extraordinario en la vida de cada uno de nosotros, que como también la Biblia nos dice, el que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, ¿cierto? Todos esos elementos negativos, todos esos antivalores que nosotros practicábamos y cultivábamos antes de llegar a la vida cristiana, tienen que irse desmontando de nuestra vida en lo personal. Y por ende va a ir generándose un proceso de transformación alrededor de cada uno de nosotros. Vemos que debemos estar integrados al cuerpo de Cristo, porque ahí también dice, dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes. Y aquí hay un elemento que es la interdependencia. Así como yo le pertenezco a mi esposa y ella me pertenece a mí, en el cuerpo de Cristo también es así. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, estoy integrado, debo integrarme al cuerpo de Cristo. Yo puedo decir, yo soy cristiano, y de pronto puedo decir, yo soy la uña del dedo de la mano izquierda,
pero yo no tengo nada que ver ni con la mano, ni con el brazo, ni con la cabeza. Y eso no es lógico, ¿cierto? Debemos estar integrados. Y aquí nos exhorta a que nosotros nos integremos, pero también a que participemos. Si queremos cambio y transformación, debemos estar integrados y debemos estar participando, porque como nos lo enseña también así rápidamente este pasaje, nosotros tenemos de parte de Dios unas capacidades. Por muy tacaña que sea usted, ¿cierto? Y usted diga, no, a mí el Señor no me ha dado es absolutamente nada, ¿cierto? Porque una vez dice, no, a mí de definitiva el Señor sí conmigo no ha hecho mucha cosa. Pues le cuento, Dios siempre es generoso y Dios nos ha entregado capacidades que de pronto usted no las ha puesto a funcionar, es otra cosa, ¿sí? Pero Dios a todos nosotros nos ha puesto y nos ha dado capacidades. Alguien me decía, yo ya estoy muy viejito como para ponerme en esas cosas. Yo le decía, pues qué pena, porque yo conozco hombres y veo testimonio de hombres en la Biblia que fueron usados cuando ya estaban muy ancianos. Hace unos años yo me leí un libro de Fran Marsullo, creo que se llama Llaves para la Liberación. Habla de cómo ministrar liberación en la gente que está poseída por demonios. Y Fran Marsullo era un hombre profesional, hombre de negocios, un hombre que trabajó en empresas y cuando se jubiló aceptó el llamado de servirle al Señor y ya era un anciano y Dios lo usó de una manera extraordinaria. Solo se necesita que haya deseo, disposición de cambiar para vivir el proceso de transformación. Y nosotros no solamente debemos estar pensando en el proceso de cambio y de transformación personal. Hemos sido llamados como pueblo de Dios, como iglesia, a vivir ese proceso de transformación en nuestro proceso personal, pero también por ser y estar integrados al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, también ser factor de influencia en nuestra sociedad, con el propósito con el cual Dios quiere que nosotros lo seamos. Y eso desmonta muchas cosas o paradigmas que de pronto nosotros hemos inculcado a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que por ser cristianos nosotros tenemos que replegarnos. Por ser cristianos, nosotros tenemos que aislarnos. Por ser cristianos, nosotros tenemos que estar separados de la realidad social en la que estamos viviendo. Y eso no es verdad, ¿sí? Porque aunque yo sea cristiano, aunque Jessica sea cristiana, ella no deja de ser una profesional, ¿cierto? Una comerciante, una influenciadora, ¿sí? En su entorno laboral. Pero asimismo como ella está acercándose y queriendo influenciar y queriendo servir con su trabajo en las personas que se dan la oportunidad de conocer el trabajo que ella desarrolla, así también su familia, sus vecinos. Nosotros todos estamos en diferentes entornos donde debemos dar testimonio. Y como nos lo plantea este pasaje, necesitamos una transformación a partir de una renovación interior. Porque cuando eso se da, como también lo dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, vamos a saber distinguir cuál es la voluntad de Dios.
De ahí sí podemos tener muchas posiciones ideológicas, podemos tener muchos paradigmas sembrados por el mundo y el sistema en el que nosotros estamos viviendo. Pero aunque a mí me sembraron situaciones y creencias y posiciones ideológicas, yo soy testimonio de que el Señor, producto de haberlo aceptado en mi vida, hizo un cambio de paradigmas. Y por eso hoy defiendo a Dios, defiendo su palabra, defiendo sus preceptos, sus principios. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Debemos influenciar en un mundo que en este momento está dividido, y está dividido en su manera de pensar. Y recordaba un pasaje del Antiguo Testamento que expresa: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué le pasaría a usted si usted decide darle la orden desde su cabeza? Porque usted lo hace desde su cabeza, usted le da la orden al pie derecho que avance, y resulta que el pie derecho no avanza. Y usted le dice al pie derecho: un paso adelante, y el pie derecho, en vez de dar un paso adelante, da un paso atrás. Y mientras el pie derecho da un paso atrás, el pie izquierdo hacia adelante. ¿Cómo sería esa confusión allí? Sería muy complicado, ¿sí? Que usted necesita tocarse la nariz, y en vez de tocarse la nariz, el dedo, en vez de tocarse la nariz, le empieza a tocar la cabeza. O sea, no hay coordinación. Eso implica que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar bajo la dirección, bajo la coordinación de Dios, porque si estamos bajo la dirección y la coordinación de Dios, y si nosotros, como nos lo expresa el autor de los Romanos, el libro de los Romanos, somos personas que se ofrecen como sacrificio vivo y santo para agradar a Dios, y somos personas que desarrollamos juicio, cordura, lógica en lo que nosotros creemos, y no seguimos la corriente de este mundo en el que estamos viviendo, sino más bien nos transformamos a partir de una renovación interior, pues distinguiremos la voluntad de Dios y seremos de influencia. No seremos iglesia, no seremos cristianos con una mentalidad dividida. Y esa es la realidad que hoy estamos viendo: cristianos con mentalidad dividida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nosotros no estamos contando la historia que se debe contar. No estamos proclamando la historia que se debe estar proclamando, y por eso vivimos en una dualidad entre lo espiritual y lo secular. Y a veces como que dividimos lo espiritual y lo secular. Cuando venimos al lugar de culto, nos hacemos espirituales, pero cuando salimos del lugar de culto, ya no lo somos. Y eso no debe ser así. O sea, estoy hablando de nuestra mentalidad. Si yo llego a la iglesia y llego con la actitud de reflexión, de reverencia, ¿cierto?
pues esa misma actitud la debo tener en los diferentes contextos donde yo estoy. Esa dualidad es la que nos está llevando a evidenciar que como hijos de Dios no estamos siendo de impacto y por eso no estamos desarrollando un evangelio que sea integral. Y Dios nos llama a desarrollar un evangelio integral. No conformarnos simplemente con decirle a alguien, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Recuerden que aquí hacemos un énfasis que no solamente es en evangelizar, tenemos que evangelizar, pero a esa gente a la que evangelizamos, esas personas que tienen la oportunidad de oír el mensaje del evangelio, son personas que tienen que vivir un proceso de edificación y de discipulado. Tenemos que integrar todo lo que tiene que ver con lo espiritual a nuestra realidad material. Tenemos que integrar todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación a nuestra realidad social. A veces solamente queremos hacer acción social y es importante la acción social, fundamental. Como iglesia lo hacemos. Si nosotros nos pusiéramos a mirar todas las personas que durante todo un año, hablando del año pasado, ¿no? Por eso llevamos control de asistencia para mirar quiénes vienen, quiénes se conectan. Por eso estamos preguntando, mándenos un saludito para saber si alguien está conectado con nosotros, compártanos alguna palabra de lo que Dios le ha estado hablando, alguna frase de lo que Dios le ha estado hablando a través de las diferentes reuniones y reflexiones, porque anhelamos saber si hay gente que realmente se está edificando, porque eso es fundamental. Tristemente, nosotros pensamos que solamente con darle una moneda, un pan, algo de ropa a alguien es suficiente. Debemos hacer lo uno y debemos hacer lo otro. Tenemos que estar sembrando constantemente el mensaje del evangelio, porque una persona que no tenga a Cristo en su vida simplemente va a tener una mentalidad asistencialista. Y hoy estamos en una sociedad que se está acostumbrando y que quiere y anhela tener un gobierno asistencialista, que todo se lo den. ¿Y cómo surgimos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Qué del emprendimiento? Y muchos desarrollan emprendimientos, y emprendimientos de una manera independiente, no a través de empresas, sino en un trabajo independiente. Y sería muy triste, ¿no?, que ese emprendimiento, por ejemplo, que está desarrollando Ana Patricia, Carol Andrea, ¿sí?, cada uno de nosotros nos toque dividirlo en partes iguales con gente que no quiere levantarse ni siquiera a bañarse, que no quiere progresar, que quiere solamente estar esperando que le llegue la comida a la puerta de su casa. Entonces, todas esas mentalidades que se están viendo hoy son mentalidades de un mundo que está dividido, y nosotros no podemos dejar que eso siga, que eso continúe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos una vida integral que permita que cumplamos el propósito por el cual un día permitió que nosotros estuviéramos acá. Entonces tenemos que integrar lo espiritual con lo material, tenemos que integrar
el mensaje de la salvación con la obra social, tenemos que integrar lo eterno con lo temporal, tenemos que integrar lo celestial con lo terrenal, tenemos que integrar lo sagrado con lo secular. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros. Y en el análisis que yo hacía, tomando algunas fuentes que encontré, entendía que la falta de influencia y que no estemos viviendo ese proceso de cambio y de transformación como hijos de Dios se debe a la falta de entrega y de dedicación. Porque creo que son dos elementos que necesariamente tienen que estarse dando en nosotros: entrega y dedicación. Entrega es darse, ¿sí? Dedicarse. Hoy vemos el ejemplo y recordamos la obra de Cristo: entrega y dedicación, y sacrificial, por amor a cada uno de nosotros. Y vemos que si eso no se da, entonces ese culto, como nos lo decía el pasaje, no va a ser un culto verdadero. Y por eso el ruego del escritor a los romanos: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios. Y está hablándole a los creyentes. Aquí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los creyentes. Es un ruego, es una súplica, es una petición urgente que hace Dios a cada uno de nosotros, que le ofrezcamos a Él nuestra vida entera y que ese culto que le rindamos a Dios sea verdadero, que nuestra vida cotidiana se la ofrezcamos a Dios. Hay un material, y espero en poco tiempo empezarlo a trabajar con ustedes, con toda la iglesia, y se llama La Iglesia de los Lunes. Y es interesante, ¿por qué? Porque por lo general, o sábado o domingo, nosotros nos congregamos. La iglesia se congrega o sábado o domingo, ¿sí? A veces cada 8 o cada 15 o cada mes o cada año, ¿no? Porque de verdad, nosotros cuando llevamos un control de asistencia con datos, pedimos a la gente para estarles llamando, mandando mensajes. Yo digo, a veces la gente como que se cansa de tanto mensaje y cosas que uno manda en la motivación y en el anhelo de que la gente esté conectada con Dios. Con nosotros también, pero prioritariamente con Dios. Pero en la cultura religiosa que hemos establecido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia o sábados o domingos, ¿sí? Y para de contar, ¿y el resto de semana? Ahora usted entiende por qué enfatizamos tanto el tema de la edificación y el discipulado. Porque si usted no se edifica, si usted no se discipula, usted no crece. Los que están ahí por YouTube y por Zoom, si tiene a alguien al lado, dígale: si no nos edificamos, si no nos congregamos, si no nos discipulamos, pues no vamos a crecer. Así tengamos los años que tengamos desde que aceptamos a Jesucristo. Porque el proceso de madurez tiene que ser paralelo al crecimiento espiritual. Y nosotros debemos crecer. Primera de Pedro 3:18 lo dice, ¿cierto? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces la falta de influencia de nosotros como hijos de Dios también se debe a la falta de entrega, de dedicación. Esa falta de influencia también se debe a que estamos adoptando las formas que este sistema nos está ofreciendo. Hoy estamos haciendo una batalla, pero impresionante. Yo no sé si usted lo hace. Hoy las redes, los medios de comunicación son la forma como nosotros lidiamos muchas batallas. Ustedes saben que en este momento a nivel mundial estamos en guerra, ¿cierto? ¿Sí lo sabe? ¿Usted ha sido atento a lo que está sucediendo? Nos están pidiendo que nos provisionemos, que empecemos a ser personas creativas, que esos espacios que tenemos en las casas aprendamos a cultivar allí el tomate, el cilantro, bueno, las verduras, si tenemos algún lote, alguna parcelita, cultivemos gallinas, huevos, bueno, cositas pequeñas que nosotros podemos utilizar. Que día un pastor me llama y me dijo: tengo una pequeña parcelita donde ya hice mi chocita, porque voy a construir más adelante y estoy viviendo allí, pero ya tenemos allí un cerquito con unas poquitas gallinas. Y a los 2 meses me dijo: ya tengo gallinas, ¿cuántas le llevo? Le dije: tráigame 2, ¿sí? Entonces miren, tenemos que ser disruptivos. Es una palabra que hoy se está hablando mucho, ¿sí? Tenemos que obrar conforme a lo que Dios nos va direccionando, y desafortunadamente estamos dejándonos influenciar y adoptando las formas del mundo. El mundo ha aceptado muchas cosas, pero usted tiene que tener el discernimiento para evaluar eso que hoy se está haciendo, ¿es lo que Dios determina en su palabra? Y como les decía, ahora estamos librando una gran batalla por la vida. Un ser humano empieza su proceso de vida en el momento en que, en un acto de intimidad sexual, el hombre eyacula los espermatozoides, y uno de esos espermatozoides llega al óvulo de la mujer. En ese instante en que se une y se forma el cigoto, comienza la vida. Y hoy estamos luchando para que se conserve la vida. Y por eso vemos que nuestra falta de influencia como cristianos se debe a que estamos adoptando las formas del mundo. ¿Cómo? En la manera como vive la gente que no es cristiana, en la manera como nos estamos amoldando a las costumbres de este mundo, en la manera como vivimos nuestro cristianismo. No somos perfectos. Yo permanentemente tengo que estar en un proceso de acercamiento con Dios, porque de lo contrario mis pensamientos, mis deseos, mis actitudes van a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros somos como camaleones espirituales, ¿no? Nos ponemos de un color cuando estamos dentro de las 4 paredes de la congregación o en ambientes donde estamos desarrollando actividades espirituales. Pero ¿qué de los otros espacios en donde nosotros estamos? Y el otro elemento es el hecho de que no hay cambio, no hay renovación de la mente. Y eso es triste. Hoy cristianos defendiendo la muerte. Hoy cristianos defendiendo las adicciones. Hoy cristianos defendiendo la inmoralidad. Y eso no se puede. Y no lo podemos aceptar, no es aceptable.
porque a eso no nos ha llamado nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Si somos pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra misión? Pues miremos lo que nos dice Lucas capítulo 14, versículo 29. Lucas 14, 29, les leo en la palabra de Dios para todos. Dice, si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Sería muy triste, y es muy triste, la verdad, por la congregación, por el proceso de edificación. Por nuestras manos han pasado muchas personas. Solo ubicándome en los 19 años que llevamos en Popayán y ver gente que comenzó bien y ahora andan perdidos, como ovejas sin pastor. Ahora, como oveja sin pastor no tiene la justificación de decir, es que a mí los pastores no me buscaron. Cuando uno anda embolatado, ¿a quién debe pedirle ayuda? Al pastor de pastores. Nuestro pastor se llama Jesucristo. Cuando uno anda como cojeando, uno tiene que acercarse al pastor porque Él es el que le venda la herida, Él es el que le sana la herida. Cuando uno tiene necesidad se acerca al pastor. El cuerpo es el espacio donde yo me fortalezco, donde yo me animo, donde yo me apoyo. Es fundamental el cuerpo. Tristemente muchos por mentalidad dividida no lo han entendido. Entonces hay que planificar el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Tenemos que planificar. Nosotros tenemos todo un plan de desarrollo. Eso nos caracteriza en nuestro ministerio Senfol. Cuando usted llega a Senfol, está usted aquí. Nosotros queremos que de aquí avance y crezca. Y por eso tenemos todo un proceso de desarrollo para el líder integral, porque eso es lo que nos identifica como ministerio. Que si usted comenzó aquí, logre llegar acá. Y es como cuando usted entra en un proceso de formación. Cuando usted entra al jardín, le dan unos elementos, ¿no? Esperando que sean buenos. Tristemente, hoy mucha gente se está prestando para hacer que los niños desde muy pequeños comiencen a pensar de manera equivocada. Es una irresponsabilidad y nosotros no debemos permitir eso, ni como padres, ni como personas que somos parte de una sociedad. Yo soy testigo de cómo me ideologizaron, creo que se dice así, cómo me sembraron diferentes ideologías cuando estaba pequeño. Pero en Cristo mi mente fue renovada. Yo recuerdo cómo a mis padres los visitaba el ejército buscando propaganda subversiva y me veo sentado en las piernas de mi mamá siendo muy pequeño y ella no se movía de la cama porque debajo del colchón de esa cama estaba la foto de Mao, de Lenin, del Che Guevara, de Fidel, ¿sí? Entonces, las cosas que no han funcionado, las cosas que no han generado un cambio positivo,
Cuando uno llega a la vida cristiana hay que quitarlas, hay que evacuarlas de su mentalidad. Dice en Santiago 1:4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Nosotros necesitamos vivir un proceso. Y como les decía ahora en Senfo lo hacemos, ¿no? El programa de desarrollo para el liderazgo integral. Que si usted hoy inició, ¿cómo usted se hace consciente de que usted es un hijo o una hija de Dios? Viviendo proceso de consolidación. Por eso utilizamos la Agenda Vida Nueva. Y cuando usted termina la Agenda Vida Nueva, le motivamos a que se integre a un retiro Vida Nueva donde trabajamos toda una temática de sanidad interior. Y luego le pedimos que siga el proceso con lo que llamamos la edificación. Y entonces todo un programa de discipulado que inicia en su primera etapa con un material que le llamamos programa de crecimiento. Y de ahí en adelante le seguimos motivando, siga desarrollando muchas cosas, los 10 grados básicos, agenda de instrucción cristiana, conceptos transferibles, bueno, una cantidad de material que tenemos para que usted pueda edificarse, para que usted pueda crecer y desarrollarse. El proceso de crecimiento no termina. Solo cuando el Señor venga por nosotros, porque todos los días nosotros tenemos que estar aprendiendo. Howard Hendricks decía, si nosotros dejamos de aprender hoy, dejaremos de enseñar mañana. Todo el tiempo necesitamos estar aprendiendo y nosotros hemos sido delegados con unos objetivos específicos por nuestro Dios. Por eso tenemos que planificar muchas cosas, pero en nuestro crecimiento espiritual también. Usted debe planificar su crecimiento espiritual. Usted debe decir, en tanto tiempo yo ya debo terminar esta etapa, luego esta, tengo que crecer. Miren mi testimonio. Yo llegué a la vida cristiana y a los 8 días ya estaba involucrado dentro de las reuniones que hacían todos los universitarios. Empecé a participar, ¿sí? Seguí en mi proceso dentro del grupo, de la célula que había en la universidad. A los 3 meses yo ya había estudiado la Agenda Vida Nueva, lo que hoy llamamos programa de crecimiento, los 10 grados básicos. Yo ya me los había estudiado. Yo tenía ñato a mi líder porque yo estaba preguntándole constantemente acerca de esos conceptos. Acláreme esto qué significa. Esto dice así, y él me decía así o me decía no. Al año de haber aceptado a Jesucristo ya me estaban entregando la responsabilidad de un grupo vida, ¿sí? Cuando yo estaba en 4º semestre en la universidad, yo dejé mi carrera y tomé la maleta y me fui de misión, y desde entonces estoy sirviéndole de tiempo completo al Señor. Ahora, yo no quiero que usted lo haga si ese no es su llamado, pero que usted sea el cristiano que Dios desea, que sea el cristiano que Dios quiere que se desarrolle en la forma, con los dones, con las habilidades que Dios le ha dado, porque leíamos inicialmente ahí en Romanos que si usted tiene un don, póngalo a funcionar, ¿sí? Hay gente que se mofa o levanta su pecho y dice, yo tengo un don de servicio, pero no mueven ni una silla en la iglesia. Yo tengo el don de servicio, pero caminen que vamos a pintar la iglesia, la sede, no aparece nadie, ¿sí? Vamos a evangelizar,
Ahorita solamente lo están haciendo los del Ministerio de Intercesión. Entonces necesitamos sacudirnos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir una parte de ese plan de Dios. En Juan 17:4, que era el pasaje que estábamos leyendo anoche en nuestra vigilia de resurrección, dice en el versículo 4, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y esta es una frase desafiante para nosotros. Qué gozo, ¿no? Qué satisfacción cuando nos toque presentarnos delante de nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estamos. Y toda la gente que tuve la oportunidad de conocer y hablar, le mostré, le di testimonio del poder, de la grandeza tuya, y hice lo que tú me enviaste a hacer. Porque somos siervos inútiles para mantener humillados, ¿no? Porque eso dice la Biblia, ¿no? Siervo inútil soy porque hice lo que Dios me había dicho, no hice más. Pero Dios acepta eso, que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Hay que completar la misión, y es una delegación que tenemos como hijos de Dios, cada uno de nosotros. Y la misión que nosotros tenemos es evangelizar y enseñar. Usted y yo estamos llamados a evangelizar y a enseñar. No solamente quedarnos como lo leemos muchas veces de una manera superficial, lo que nos dice Mateo 28 del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y a veces uno simplemente se conforma con ir y proclamarles el mensaje a la gente. No. La misión es una responsabilidad, la misión es una delegación que Dios nos ha dado. La misión es algo que tenemos que cumplir, es una tarea que tiene que ser cuantitativa. Poder llegar con el mensaje a toda la gente. Hoy hay una multitud de personas que todavía no han aceptado el mensaje de salvación. Todavía no lo han aceptado. Tiene que ser una tarea no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Cuando yo hablo de cuantitativa es toda la gente. Cuando hablo de cualitativa, hablo de la responsabilidad de edificar y de discipular que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno, no solamente el liderazgo, sino cada uno de nosotros. Para mí, uno de los elementos con los que yo puedo evaluar el proceso en los líderes, estoy hablando en los líderes, es el proceso de edificación y de discipulado que está teniendo con las personas que se les han delegado. Porque muchas veces son delegados, ni siquiera ganados por los líderes a los que se les ha encargado. Así que estamos en un gran desafío, poder desarrollar la calidad de creyentes que nosotros queremos presentarle a nuestro Dios, poder enseñar
y llevar a que la gente vivencie esa verdad, que haya crecimiento, que haya madurez en las personas. Ese es nuestro desafío. Y bueno, ¿es para quiénes? Para los que se involucren, se comprometan en ese proceso. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie. Sé que ya algunos están cabeceando. Me imagino que por el frío. Espero que por el frío, ¿no? Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias por darnos la oportunidad en esta hora de estar delante de ti. Queremos bendecirte, queremos exaltarte y adorarte como Dios bueno, como Dios grande y misericordioso que eres. Pedirte que sigas obrando en nuestras vidas, manifestándote con tu amor y gracias sobre cada uno de nosotros, que sigas dirigiendo nuestros corazones y motivándonos cada día a ser personas renovadas en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Poderoso y bondadoso Rey, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración, te damos a ti, Señor, la exaltación. Delante de tu presencia estamos en esta hora, poderoso Rey, pidiendo que tengas misericordia de nosotros. Y como dice tu palabra, que entendiendo lo bondadoso que tú eres, cada uno de nosotros se disponga y se dedique con toda su vida a servirte y a hacer todo lo que a ti te agrada. Y que de esta manera cada uno de nosotros te adoremos. Que no vivamos como vive todo el mundo, que por el contrario cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para poder tener ese discernimiento que necesitamos respecto a tu voluntad. Lo que tú quieres, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Dios, tú nos has dotado de habilidades y capacidades. Nos has dado una misión. Por eso te pedimos que nos permitas desarrollar de la mejor manera nuestra encomienda, Señor. Permite que al discernir lo que tú nos has dado, podamos ser responsables con esas capacidades como buenos seguidores tuyos, y que como parte de tu cuerpo estemos funcionando de la manera como tú quieres que lo hagamos. Bendito y majestuoso Rey. Toma a cada uno de nosotros en esta hora y sigue obrando con tu amor, con tu gracia, con tu bondad. Toma este resto de día y muévete con tu amor y gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de irnos y de disfrutar de una deliciosa aguapanela,